ya sabemos, los partidos políticos anunciaron un acuerdo transversal para llevar a cabo adelante un proceso que permita cambiar la Constitución de la República, vigente desde 1980, en este denominado Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Sí, los distintos actores acordaron realizar un plebiscito de entrada que se efectuaría en abril del próximo año, el año 2020, donde la ciudadanía deberá expresar, en primer lugar, si está de acuerdo con una nueva constitución. Pero para profundizar sobre esto vamos a conversar a esta hora con Ignacio Irarrázaval. Él es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Por la invitación. Porque es importante aterrizar este tema. Efectivamente. Estamos hablando de nuevos términos y nos tenemos que ir acostumbrando. Y para explicarlo bien concreto y bien fácil, ¿a qué nos enfrentamos ahora? Para que la gente entienda. A ver, lo primerísimo que no está dentro del acuerdo es que los parlamentarios tienen que traducir el acuerdo en una norma que va a modificar el capítulo 15 de la Constitución. Sí. Entonces, el primerísimo paso que no está en el acuerdo que se firmó ayer es efectivamente que esto se transforme en una norma y que pase de ser un acuerdo político, que pase a ser un acuerdo legal. Y yo me imagino que, dado que hubo el acuerdo anoche, esto prontamente se va a constituir en norma, y esa norma modificaría el capítulo 15 de la Constitución, y para eso se requiere un quórum elevado, y por eso es que es muy importante el acuerdo político, porque nos ha pasado otras veces que hay acuerdos políticos previos en otras materias, y al llegar el momento de votación no están los quórum suficientes. Entonces, este documento que se firmó anoche es muy importante para partir todo el proceso que se decanta a partir del acuerdo. De hecho, está en el punto 12, que se comprometen los partidos o los firmantes, básicamente, a aprobar esta norma, digamos, que tiene que ir ahora. Pero esto tiene que transformarse en un articulado que va a reformar, como les digo, el capítulo 15 de la Constitución. Entonces, eso es lo primerísimo para iniciar realmente el proceso que decanta este acuerdo. Claro, ese es en el corto plazo. Eso en el corto plazo. Pero también el acuerdo de ayer tiene otros puntos. Va a haber que nombrar una comisión técnica, porque obviamente hay muchas preguntas sin responder todavía. Más allá de que sea 50-50 con parlamentarios y delegados elegidos o 100% de delegados elegidos, ¿qué dice la experiencia? ¿Cuántos delegados deberían ser? ¿Cómo debiera ser esta elección de delegados? ¿Bajo el mismo sistema, por ejemplo, que se elige hoy día los parlamentarios o a lo mejor un sistema más directo con porcentaje? A ver, lo primero o lo segundo es este plebiscito de inicio o de entrada que se ha dicho, es que todos los chilenos tenemos que pronunciar en abril: ¿queremos reforma constitucional, sí o no? ¿Queremos nueva constitución? Va a ser la pregunta, sí o no. Ese es el primer paso, y junto a eso, ¿cuáles son las alternativas? Esta es una de las primeras alternativas. ¿No es cierto? Y la primerísima alternativa es... Si queremos constitución o no. Claro. ¿Queremos nueva constitución, sí o no? Y segunda, están estas dos alternativas, que es la convención mixta constitucional o la convención constitucional. Partamos por la convención constitucional, que es la que estamos viendo aquí. Dice compuesto 100% por delegados electos para este propósito. O sea, aquí hay distintas combinatorias, ¿no es cierto? La Convención Constitucional son personas que se eligen 100%, como lo dice aquí, de la ciudadanía, y son personas que duran durante el proceso de redacción, por así decirlo, de la Constitución. Después se disuelve. Y no pueden postularse a cargo de representación popular hasta un año después de terminado este proceso. Entonces, y para que esto sea muy representativo, ¿cómo debería ser? Porque estamos hablando de todo Chile. Mira, eso no está explícito aquí. Se ha hablado de fijar cuotas. La ley electoral hoy día exige de alguna forma una representación de la mujer en los candidatos a ser electos. No exige resultados, pero exige una cuota en los candidatos a ser elegidos. Eso no está de acuerdo, no está explicitado en el acuerdo de ayer. Ahora, simplemente uno podría pensar, y es lo que insinúa el acuerdo de ayer, de acuerdo a las normas vigentes, se eligen estas personas que van a participar de esta convención constitucional. Ahora, ojo, hay otra posibilidad, que es que la mitad sean parlamentarios que ya están en oficio, y la convención constituyente, por así decirlo, estaría integrada la mitad por parlamentarios que ya están en oficio y la mitad por personas Esa sería nuevas. Mixta. Que es la Convención Mixta Constitucional, exactamente. Ignacio... Ambas tienen pros y contras, y por supuesto ya se descartó, hay
una infinitud de otras alternativas. Hay países que han hecho procesos constituyentes con personas elegidas a dedo. Claro. O sea, hay una infinitud de alternativas y lo que bueno que tuvo el acuerdo de ayer es que señala nos vamos a enfrentar a una discusión, una votación en el plebiscito de abril en estas dos alternativas y no otras. Bueno, lo primero que tiene que, si queremos nueva constitución, la gente tendría que votar que sí. Efectivamente. Porque ojo que puede ganar el no. Puede ganar el no. Y nos quedamos con la constitución actual. Es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta. Sí o no, efectivamente. Pero Ignacio, bueno, también se acordó formar una comisión técnica para llevar adelante todas las preguntas que nos hacemos hoy día. ¿Cuántos asambleístas? ¿Cómo va a ser el sistema de votación? Cuando me refiero al sistema de votación es como binominal o el sistema actual que tenemos, que es uninominal en algunos casos, que tiene arrastre igual como tenía el binominal, porque también se discute que, claro, si se presenta una persona con alta popularidad, podría arrastrar eventualmente en una lista a personas que tengan el 2 o el 1%, como lo vimos en la última elección. Y que esas personas no son tan representativas. Exacto. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar un sistema? O sea, hay una asambleístas? comisión técnica que va a redactar, si tú quieres, los detalles y van a ver cómo se traduce esto en una normativa más completa, porque estos acuerdos, como ustedes pueden ver, son 12 puntos y es bien simple y se logró muy apresuradamente. Entonces, va a haber una comisión técnica que es paritaria entre personas de la oposición y parlamentarios de gobierno para acordar el detalle de esta normativa entre los cuales están tus preguntas. Ahora, la elección de estas personas constituyentes, yo me imagino en este minuto que va a seguir las normas del proceso de elección popular que hemos tenido en la última elección y particularmente lo que son los diputados, la Cámara de Diputados. También se habló de plazos. ¿Estos plazos usted los considera que son razonables? ¿Qué pasa si en estos plazos a lo mejor no alcanza? ¿Podría haber una prórroga? Hay una pequeña prórroga en términos de la extensión del proceso de redacción de la Constitución. Igual los plazos son bien estrechos, o sea, yo hice mis cálculos aquí. Máximo 12 meses. Es un poquito más de 12 meses, o sea, en teoría debiéramos enfrentarnos a un plebiscito de salida en marzo del 2021. Es un trabajo bien estrecho. Tú tienes que pensar que se le da a este órgano constituyente 9 meses prorrogable con 3 meses más. O sea, es un plazo bien corto. Piensa que hay proyectos de ley simples en nuestro país. Claro que los parlamentarios están viendo muchos proyectos de ley en paralelo que pueden tomar 10 años. Entonces, y por eso es que se requiere un órgano con dedicación exclusiva a este tema, si no, no avanzaría. Y no seguir discutiendo un montón de otros proyectos de ley que están en el Parlamento. Entonces, este órgano de dedicación exclusiva a este tema, que es el proceso constituyente, evidentemente que puede avanzar más rápido. Aún así, los plazos son bien estrechos. Ahora, hay un tema que fue un nudo ayer que hubo que destrabar, esto de los 2/3 para llegar a los acuerdos en los diferentes artículos de la Constitución, 2/3 o 3/5. ¿Cierto? Que en la práctica, si uno lo lleva al punto, son 60 versus 66,6. ¿Por qué fue tan dura esa negociación? Si uno puede pensar que 6 puntos porcentuales no es mucho, pero... Claro, 2/3 o 3/5 son conceptos, fracciones que están de alguna manera ya en la Constitución. Hay algunas normas que requieren quórum más elevado y otros menos elevados. Lo importante aquí, yo no soy capaz de pronunciarme qué es mejor que otro, pero lo importante acá, si queremos una Constitución, y como se ha dicho, que nos represente a todos, los quórum tienen que ser altos. Y si queremos una Constitución que nos rija, ojalá por un tiempo prudente, uno nunca sabe cuánto es un tiempo prudente, pero llamemos una década o más, idealmente, para que el país se ordene detrás de esa Constitución, necesitamos normas que tengan un quórum alto. Si 3/5 o 2/3 no soy capaz de pronunciarme, pero necesitamos un quórum alto para que el grueso de los ciudadanos se sientan representados. Y para eso también el voto tiene que ser obligatorio. Bueno, eso es algo que Eso es parte de lo que puede caer en la reforma. Por el momento, la elección de los constituyentes, salvo que en la misma modificación del capítulo 15 se cambie eso, es con voto voluntario. Ahora, eso puede cambiarse en algún minuto cuando se redacte este cambio que se va a hacer al capítulo 15. Y nos imaginamos también que parte importante va a ser, desde el mundo de la academia también, y todos los actores que estamos en esto, la comunicación, la información adecuada para las personas en nuestro país, de qué significa el proceso que estamos viviendo, qué significa una nueva Constitución,
y también los apartados, cuál es la relevancia de cada uno de los puntos. Efectivamente, o sea, yo creo que ahora estamos concentrados en la discusión inmediata del proceso, que es muy importante, que las normas de cómo vamos a transitar por esto sean importantes, sean claras, pero definitivamente vamos a llegar a la discusión de fondo, que es, yo creo, la que más nos interesa. ¿Cómo vamos a concebir el concepto de justicia? ¿Cómo vamos a concebir el concepto de democracia? Queremos preservar, que es mi caso, el Banco Central como un órgano autónomo, por ejemplo. Entonces, esas son discusiones que van a entrar no tan prontamente, a partir de abril, si es que llegamos a aprobar el cambio de la Constitución. Son temas que ya van a entrar ya a fondo. Sí, que las personas además lleguen a ese proceso de votación bien informado. Toda la razón. Ignacio Larraza, un millón de gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, Ignacio.